Y después de los diarios llegaron las cartas. Las cartas para mí han sido siempre muy importantes, no en vano. La investigación sobre las cartas de José Martí marcó un hito en mi búsqueda literaria, y escribía cartas porque sentía que a través de las cartas yo podía despertar en los otros ciertas sensibilidades. Recuerdo que en los cumpleaños siempre era yo quien escribía las cartas y al final toda la familia estaba pasándose la carta y llorando. Entonces mi meta fue siempre lograr hacerlos llorar, y creo que abusé de los adjetivos en esa búsqueda, pero me di cuenta que a través de las palabras y de la palabra escrita sobre todo, uno podía llegar al otro y generar una reacción en el otro, y esa posibilidad de afectar la vida del otro y de generar en ese sentido una comunicación, marcó en mí esa determinación de ser escritora. Después de las cartas ya vino un intento de una primera novela. Creo que siempre fui, no diría precoz, pero sí muy acelerada. Siempre he sido muy acelerada en mi vida, creo que en casi todo. Y me puse como meta escribir una primera novela sin saber ni siquiera qué significaba una novela antes de los 18 años. Entonces, cuando estaba en el colegio, escribí un primer borrador de lo que luego sería Lucía. Luego Lucía siguió apareciéndose una y otra vez en mi carrera universitaria, y se aparecía en trabajos y en escritos en donde no tenía por qué aparecerse. Entonces, si yo tenía que hacer un escrito sobre la literatura latinoamericana del siglo XIX, no escribía un ensayo citando a autores de crítica latinoamericana, sino que escribía un cuento cuya protagonista era Lucía, y me di cuenta que la única forma de sacar a Lucía de mi vida era escribiendo una novela. Entonces inició, por supuesto, la búsqueda del personaje. Yo siempre escribo pensando primero en un personaje, y la exploración de ese personaje me lleva a la historia. Y la exploración de ese personaje fue un poco, diría yo, descabellada, porque Lucía empezó a meterse en mi vida, y a mí, Juliana, me empezaron a pasar cosas que solo debían pasarle a Lucía, personaje de la ficción. Y bueno, yo acepté ese juego. Lucía, además, es un personaje que tiene esquizofrenia, pero la esquizofrenia en la novela no es más que una excusa para permitirme una exploración del lenguaje. Eh, y bueno, toda esta exploración de Lucía me llevó a la búsqueda de un tono. Después del personaje, yo llego siempre a un tono. Creo que, como decía Flaubert, el tono es el que nos da la historia. Y encontré la voz de Carlos, que es el narrador de la historia. Carlos escribe a Lucía a través de un diario, y por momentos hay una tercera persona que se entromete, y esa tercera persona es la mirada precisamente de Carlos sobre Lucía, es decir, la mirada del creador, que podría ser a la vez mi mirada sobre Carlos. Después de terminar Lucía, bueno, después del tono vino la estructura. Para hacer la estructura de Lucía, yo me apoyé en un libro que se llama La esquizofrenia incipiente, de Klaus Conrad. Ese libro me dio 5 fases, que son las 5 fases que él describe de la evolución de la esquizofrenia. Y aunque yo no hice una exploración muy profunda, digamos, científica de la esquizofrenia, sí hice una exploración, diría yo, literaria, y a partir de las características que él describe en cada fase, yo propuse un juego con el lenguaje. Entonces, hay todo un juego desde la estructura de Lucía, que fue desarrollando la historia, y el final, para mi sorpresa, porque yo no lo esperaba, fue la muerte de Lucía. Efectivamente, logré deshacerme de ella. Mi mamá, cuando acabó de leer Lucía, me llamó muy emocionada y me dijo: amor, amor, por fin mataste a Lucía. Y yo no sabía que eso para las personas que me rodeaban era tan evidente. Ese fue el caso de mi primera novela, que, como dice John Jairo, pues fue una novela que se ganó el premio acá, pero creo que más allá del premio fue una novela que yo tenía que escribir, y en la que John Jairo fue muy importante, porque él fue el lector y quien acompañó todo ese proceso de reescritura. En el caso de José Martí, que me lo salté, el proceso fue muy diferente, porque, como decía John Jairo también, partió de una búsqueda académica al inicio. En los ensayos académicos, creo que a diferencia de los ensayos literarios, uno sabe a dónde quiere llegar, ¿cierto? Lo que nos enseñan en la academia es que tenemos que tener una tesis clara, y que toda la investigación tiene que direccionarse a comprobar la veracidad de esa tesis. Entonces, yo dije, bueno, voy a hacer esta tesis sobre José Martí, porque de alguna forma sentía que la única forma de librarme de las presiones de la academia era
apoyándome en la imagen de un héroe de la independencia, de un libertador y un rebelde como lo era él, pero creo que al final no pude ganar esa lucha, creo que me asesinaron al primer intento de combate como a él. Hice una investigación académica donde cité muchísimos autores de crítica latinoamericana para cumplir un requisito y graduarme, pero ese fue el primer paso de lo que luego fue Cultivo una Rosa Blanca, en donde quise, con el apoyo también de John Jairo, brindarle un tributo a un autor que para mí fue muy importante en mi búsqueda literaria. En el caso del libro de Martí también el lenguaje es muy importante porque Martí tenía una peculiaridad y era que él escribía frases muy largas. José Martí podía escribir párrafos enteros sin usar un solo punto y era un maestro del punto y coma, y aunque eso nos parezcan detalles un poco arbitrarios o sin importancia, en realidad el punto y coma y los signos de puntuación y la gramática y todos los elementos que rodean el lenguaje son elementos que aportan al significado, al sentido y al ritmo del texto, y con ese libro de José Martí yo pude explorar la construcción de frases que sobrepasaban las frases cortas que yo había venido manejando, y casi todo el libro está escrito en párrafos de una sola frase, es decir, párrafos donde no hay un punto. Desde ahí se construyó el libro, y en el libro sustento la idea un poco de que las cartas de Martí plantean la búsqueda de una identidad narrativa latinoamericana. Pero como les decía, a diferencia del ensayo literario, en ese caso yo sabía a dónde quería llegar, ¿sí? Después de eso viene la búsqueda de mi primer ensayo literario, es un ensayo sobre la enfermedad, y acá sí yo no sabía a dónde quería llegar, pero como todo lo que escribo, ese ensayo surgió de un miedo. Siempre yo creo que como escritores, una vez decía, escribimos para matar nuestros propios fantasmas, y yo creo que la única forma de que lo que escribamos sea sincero y verdadero y vivo, y la única forma de que lo que escribimos le llegue al otro, es haciendo que eso surja de lo más hondo, de las preguntas que todavía no sabemos cómo resolver y de las angustias que todavía nos quitan un poco el sueño. Y este ensayo surgió de un miedo que yo tenía desde mi infancia hacia la enfermedad y particularmente hacia el VIH. Recuerdo que llegó, si estoy hablando mucho me pueden interrumpir, llegó por una especie de revelación. Yo cuando estaba en la universidad un día, en una de mis crisis universitarias, porque me costó mucho adaptarme al sistema, me volé a la biblioteca y cogí un libro al azar de uno de los anaqueles, y ese libro era Un beso de Dick. En ese momento todavía Fernando Molano no estaba de moda ni lo habían reeditado, y leí el primer párrafo de ese libro, y ese libro obró en mí como hace mucho no obraba ningún libro, y yo me puse a llorar. Yo ni siquiera sabía por qué estaba llorando, pero me puse a llorar y me fui a la casa pensando en ese autor y pensando en lo que ese autor decía en el momento en el que describía esa espera en la sala de un hospital de dos hombres a los que les acababan de entregar un examen médico. Y empecé a leer sobre Fernando Molano, pero me daba mucho susto la idea de acercarme a la enfermedad, porque yo sentía que si me acercaba a la enfermedad era de alguna forma abrirle las puertas para enfermarme yo también. Y la lectura de Un beso de Dick me costó un examen de VIH al día siguiente, en el que yo estaba convencida de que ya tenía pues la enfermedad muy avanzada. Recuerdo que mientras esperaba el resultado, yo me puse a llorar en el apartamento, y yo pensaba, ¿qué voy a hacer cuando me entreguen el examen y el resultado sea positivo? Y las únicas dos posibilidades que yo encontraba era irme a la India a morir lejos, donde mi familia no me viera, para evitarles la vergüenza de tener una hija que iba a morir de VIH, o suicidarme, para que por lo menos la muerte elegida estuviera por encima de esa muerte horrible que para mí era el SIDA. Ese temor me impidió abordar ese tema durante muchos años, y acá en Pereira decidí que la única forma, como digo en el ensayo, de vencer al diablo era mirándolo a la cara. Entonces empecé la escritura de este libro que se llama Obituario de Enfermos, tomando como punto de partida la obra del escritor francés Hervé Guibert, a quien les recomiendo. Hervé Guibert es un escritor que enferma de VIH en un momento en el que el VIH era todavía una enfermedad muy desconocida, amigo de Foucault, que es uno de los primeros intelectuales en morir de VIH. Y Hervé Guibert, cuando se da cuenta de que está enfermo, inicia la escritura de un libro
que se llama Al amigo que no me salvó la vida. Él pensó que solo iba a alcanzar a escribir ese libro, pero finalmente escribe 3 libros, y tomando como base la obra de Hervé Guibert, la obra de Jaime Manrique, un escritor que vive en Estados Unidos y cuya obra les recomiendo también, la obra de Susan Bergman, Anonimato, y la obra de Fernando Molano, que después de Un beso de Dick escribe también Vista desde la acera, que es la novela que describe la muerte de su pareja por VIH. Escribe este libro intentando vencer ese miedo de la infancia. Entonces, en este caso, el punto de partida fue un miedo y la forma de desarrollarlo fue la estructura. Nuevamente llegó la estructura como una revelación. Yo siento que esa clase de revelación se presenta como una imagen y a veces no nos damos cuenta de que se está presentando. Por eso es muy importante que los escritores tengamos siempre la sensibilidad muy despierta para poder escuchar esa revelación cuando llega. Y en este caso la revelación fue la idea de que cuando el VIH surgió, se decía que el VIH era la enfermedad de las 4 H's, es decir, una enfermedad que le daba principalmente a los homosexuales, a los haitianos, a los heroinómanos y por defecto a los hemofílicos. Y digo por defecto porque se podía acusar a los heroinómanos de contraer VIH porque eran drogadictos, a los haitianos porque eran negros y porque ser negro parecía una justificación suficiente para tener una enfermedad como esa, a los homosexuales porque pecaban por acostarse con otros hombres, y digo por defecto los hemofílicos porque ellos parecían los únicos no culpables de su enfermedad. Entonces, digamos que esta idea de las 4 H's me permitió generar una estructura en donde yo abordé la enfermedad desde esos 4 puntos de vista, ¿sí? Desde que cómo entendemos la enfermedad desde la metáfora cuando se trata de un homosexual, cómo la entendemos cuando se trata de un negro, es decir, cuando la idea de raza como construcción política está detrás, cómo la entendemos cuando se trata de un niño, o sea, alguien que creemos santo, ¿cierto?, limpio de pecado, y cómo la entendemos cuando se trata de un heroinómano, o sea, de alguien drogadicto, de alguien que por decisión propia consume. Después de este ensayo del VIH, llega, yo diría que por accidente, un libro que es tal vez uno de los libros que más me ha marcado, en el que más he llorado. Yo soy muy llorona, pero en este libro lloré como nunca había llorado antes escribiendo algo, y se llama Papá es una zanahoria. Este libro llega a partir de un caso cercano en el que un niño tiene que ver cómo por la mañana se despide de su papá, un papá que está bien, y por la tarde llega a la casa y se da cuenta que su papá tuvo un accidente y quedó cuadraplégico, paralítico. Este caso me tocó profundamente y estuve pensándolo durante unos días. Yo no quería escribir sobre eso porque era algo que estaba muy crudo. Yo prefiero dejar un poco pasar el tiempo, que las emociones alcancen un equilibrio, pero un día me puse a pensar en la idea de que tal vez desde la mirada del niño la tragedia no era tal, que tal vez el niño podía ver esa tragedia como un juego, un poco como pasa en La vida es bella, como cuando, en el momento en el que el papá decide mostrarle al niño que todo lo que están viviendo en el campo de concentración es un juego. En Papá es una zanahoria sucede algo similar, y yo dije, bueno, esta idea de que cuando alguien está paralítico, los demás dicen que es un vegetal o quedó como un vegetal, y dije, ¿qué vegetal podría ser el papá de Martín? Y tuve en ese momento eso que yo llamo revelación, y yo dije, claro, papá es una zanahoria. Entonces el papá de Martín, que es el protagonista, le dice un día a Martín, yo en adelante voy a ser una zanahoria, y a Martín le da muchísima rabia porque él está acostumbrado a que su papá es un monstruo que lo persigue por toda la casa, o es un superhéroe que puede tirarlo volando de un lado al otro de la habitación, pero ser una zanahoria para Martín es algo muy aburrido. Él no entiende por qué su papá quiere simplemente quedarse quieto en la cama, y empieza el niño a mostrarnos a su papá, pero desde su mundo. Ese libro está en este momento concursando y es, yo creo que uno de los libros que ha sido más importante para mí, sobre todo porque, como les decía, surge de un caso cercano, pero un caso en el que el niño nunca dejó de reír, y yo no entendía, Juliana,
la adulta, porque Martín, en medio de la tragedia que estaba viviendo, nunca había dejado de reír. Y en ese caso yo tuve que intentar adoptar la mirada del niño y me di cuenta que toda mi infancia había estado intentando entender el mundo de los adultos y que ahora que por fin empiezo a ser un poco adulta, solo quiero volver a retomar esa mirada de los niños. Después de Martín, de Papá es una zanahoria, llega ya mi segunda novela, que es Lo que debíamos olvidar, y esta segunda novela la escribo, yo siento ahora, en una búsqueda de mis raíces, ¿cierto? Yo toda mi infancia me consideré, le decía en estos días a John Jairo, una mujer blanca porque crecí en un mundo de blancos, de antioqueños, por el lado materno toda mi familia es antioqueña, blanca, mona, y yo nunca me sentí negra. Y ahora empiezo a entender un poco que estoy feliz de haber encontrado un poco esa dicotomía que existía en mí. Yo tuve la oportunidad de viajar hace unos años a Nueva York y yo pensaba ahora que ese viaje fue decisivo porque en Nueva York yo me di cuenta que yo no era una mujer blanca. Yo me di cuenta que las personas de África podían pensar que yo era africana, las personas de la India podían pensar que yo era de la India, los latinos podían pensar que yo era latina, los policías podían pensar que yo era de Marruecos, y yo dije, ¿de dónde soy? Y volví a Colombia con la necesidad de encontrar de dónde era. Y me di cuenta que había todo un lado de mi historia, de mi vida familiar, que yo había olvidado, y era el lado de mi familia negra y de mi familia indígena. Mi abuela paterna es de la Virginia, y la Virginia fue uno de los pocos lugares en Colombia que no fue colonizada por antioqueños blancos, sino que a la Virginia llegaron un grupo de negros, seguramente huyendo de los esclavistas, y se mezclaron con un grupo de indígenas que ya vivían en el Valle del Risaralda. Entonces, esa idea de tener en mí toda esta mezcla me llevó a buscar un personaje que creciera en la Virginia, que es Emilia, y a intentar reconstruir la vida de ese personaje allí. Fue una búsqueda que emprendí de una forma muy diferente a como había emprendido todas las otras cosas que he escrito, porque lo primero fue adoptar, como siempre, la mirada de la niña, pero también recrear el pueblo, ¿sí? Entonces, en este caso, yo tenía un mapa gigante que pegaba siempre al frente de mi escritorio, leí algunos libros que hablaban de diferentes épocas. Yo no quería situar la novela en un solo periodo histórico, sino que quería transmitir un poco esa idea del sincretismo, que era sincretismo en todo, ¿cierto? No solamente en el tiempo, sino también en las mezclas, en la cultura, en la forma de entender el mundo. Y además de eso, quería hablar sobre la violencia. Pero la violencia, no la violencia, digamos, de la que todos hemos oído tanto hablar, la violencia paramilitar, la violencia guerrillera, sino la forma en la que la violencia entra en el cuerpo. O sea, la idea de ser invadidos en ese territorio que es el cuerpo. Entonces, para eso llegó otro tema que también siempre me ha obsesionado desde la infancia, y es la violación. Yo dije, en este caso voy a hablar de la violación, y esa violación también es la violación de los blancos sobre los negros, es la violación de la guerra sobre las casas, sobre las familias, y es la violación de un hombre sobre una mujer, en este caso Emilia, pero no quería hablar de una violación burda, ¿cierto? No quería que la novela fuera amarillista, y acá vino de nuevo la búsqueda de la imagen, ¿sí? Yo he escuchado que John Jairo les ha hablado mucho de la imagen, y yo creo que la imagen es fundamental, no solo en la poesía, sino en la narrativa, encontrar la imagen. Y llegó esa imagen un día por accidente, siempre llega por accidente, y fue la idea de que una niña que todavía no tiene mucha claridad en el mundo y que además no tiene un interlocutor que le pueda enseñar a nombrar las cosas que le pasan, ingiere por accidente una mosca, y la mosca empieza a reproducirse en su barriga, ¿cierto? Entonces, esa idea de una mosca que invade el cuerpo y la imposibilidad de comunicarle eso a los otros, sino de tener que asumir el miedo en soledad, me permitió explorar el personaje de Emilia y además hablar de la idea de ser invadido. Y en este caso la novela se estructura según la evolución del embarazo. En ningún momento se habla de la violación, son solo ideas que se sugieren, pero lo más importante acá era transmitir el miedo de Emilia ante lo que está pasando dentro de ella. Y bueno, creo que
en ese caso yo empecé como a encontrarme un poco. Recuerdo que una vez presentando la novela de Lucía en Armenia, alguien me preguntó por mis influencias y yo mencioné a Manuel Zapata Olivella y él me preguntó por qué dice que él es una de sus influencias, y creo que en ese momento yo no tenía una respuesta, porque creo que en ese momento no era una de mis influencias, pero creo que para la Juliana de ahora, esa búsqueda y ese no es el volver a África, sino el entender que como nación estamos habitados por un montón de sincretismos y por una mezcla, que es lo que yo buscaba en Martí, esa idea de una identidad latinoamericana. Eh, Creo que eso es lo que es más importante en mi obra ahora y que es lo que yo intenté hacer en Lo que debíamos olvidar, que al mismo tiempo lo que debíamos recordar, es decir, conservar una memoria, y desde la literatura, pues por supuesto, lo estamos haciendo. Esos son los libros que tengo escritos hasta ahora. Creo que estoy hablando mucho y no los he dejado hacer preguntas, entonces Gracias. Bueno, Juli, gracias. Como ustedes verán, en la casa nos toca que sacar turnos para poder hablar y los sacamos una semana antes. Entonces esta semana le toca a Juliana y a mí me toca la próxima, porque si no, no nos podemos entender. Mentiras que no. Bueno, Ángela nos escribía que tiene una pregunta por ahí pendiente y no sé si la quieres hacer, Ángela. Sí, sí, gracias, John Jairo. Juliana, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, son dos preguntas concretas. Hablabas de que siempre empezabas por un personaje y de ahí, a partir de ahí se creaba la historia. Desde esa perspectiva, ¿siempre creas los personajes antes de sentarte a escribir? Y la segunda pregunta es, ¿eres de estructura? O sea, hablas mucho de estructura, entonces me genera la inquietud si eres de estructura o simplemente te llega la idea y empiezas a desarrollarla a través de la escritura, o primero haces toda una escaleta, como se llama habitualmente. Gracias, Ángela. Mira, si lo de los personajes, para mí, espérate, Mor, el micrófono. Para mí lo de los personajes sí es muy importante. Mira que en el caso de Lucía, como les decía, Lucía se me apareció, me invadió la vida. Yo siento que irrumpen, invaden, violan espacios. En el caso de Emilia, la búsqueda fue muy diferente. Yo hice incluso, recuerdo, varios títeres intentando adivinar cómo era Emilia, porque yo siempre he pensado que como escritores debemos saberlo todo de los personajes, saber qué sueñan, qué comen, qué piensan, y que a veces cometemos un error, y es querer que los personajes sean réplicas de nosotros, querer que los personajes hablen, piensen como nosotros. Yo creo que en Lucía parte del proceso fue desprenderme de mis personajes y dejarlos simplemente ser. Entonces toda esa exploración sí debe darse, yo creo, primero, porque tú no puedes guiar a un personaje por una historia si no lo conoces y si no sabes cómo se comportaría en determinadas situaciones, cómo respondería. Pero hay un momento de la escritura que tú no puedes preconcebir y sobre el que tú no puedes tomar decisiones, y es el momento en el que la historia ya va tomando sus propias decisiones. Por eso es muy importante, y también yo, Jairo, lo dice mucho, escuchar la historia, porque hay un momento en donde ya no eres tú la que tienes la historia en la cabeza, sino que la historia es un universo que ya está determinado por sus propias reglas y tú simplemente tienes que escucharla y desarrollarla. Entonces, conocer al personaje para mí sí es siempre el primer paso. Creo que en el caso de los cuentos es diferente, porque en el cuento puede primar la acción. En el caso de la novela, el personaje se desarrolla, evoluciona, tiene diferentes matices, pero hay momentos, por ejemplo, en donde la situación puede imponerse, porque en el caso de Papás de una zanahoria, aunque yo conocía al personaje, era la idea de la zanahoria, es decir, el tema, el que me estaba dando el paso a seguir. Sí, entonces yo creo que eso es relativo y depende siempre del proceso individual de cada escritor, pero para mí, tal vez porque soy muy chismosa y porque me intereso por las vidas antes que por otras cosas, sí me gusta explorar y ser un poco amarillista con los personajes y saber cómo se visten y saber cómo hablan y saber
cómo cuelgan la ropa en la casa. Sí, yo creo que parte de eso es la observación. Flaubert decía cuando escribió Madame Bovary, yo no quiero crear un personaje inspirado en una persona, sino que yo quiero crear un arquetipo. Y en ese sentido, yo también pienso que cuando escribimos no estamos creando un personaje que sea equiparable a una persona, sino que estamos creando un personaje que puede volverse universal y que puede transmitir los miedos, angustias, deseos de muchas personas de diferentes contextos y momentos históricos, pero no soy cuadriculada, aunque lo parezca, con la idea de la estructura. Yo cuando hablo de estructura no hablo de una escaleta. He tenido profesores que siempre me han dicho, bueno, no, acá está el punto de giro, acá debe explotar el conflicto, y tiene mucho que ver también con la idea de novela por folletín, ¿cierto? En qué momento tienes que volver a atrapar la atención del lector, cómo manejar el conflicto para que desde la estructura de la novela parezca circular, ¿cierto? Pero yo pienso que cada novela propone una estructura diferente y que en ese caso no sería una escaleta de lo que estaríamos hablando, sino de una estructura propia de la novela o el libro que tú estés escribiendo. Y esa estructura para mí se da como la imagen por revelación, ¿sí? Yo empiezo a explorar el tema, empiezo a explorar la historia, y hay un momento en el que yo entiendo la estructura de este libro tiene que ser esta. Si yo, por ejemplo, en el caso de Emilia, de lo que debíamos olvidar, yo tenía la idea de una estructura que iban a ser 9 meses, entonces yo decía mes 1, mes 2, una estructura muy burda además y muy básica y obvia, pero finalmente no resultó ser esa estructura y es una novela que no tiene capítulos, sino que está construida a partir de pequeños episodios de extensión además variable, porque no siempre el miedo de Emilia era igual de hondo, ¿sí? Entonces a veces tenemos una idea en la cabeza, pero cuando estamos escribiendo nos damos cuenta que lo que necesita el libro es muy diferente a lo que habíamos pensado, y simplemente hay que ser muy flexibles y saber escuchar. Muchas gracias, Juliana. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Yo tengo dos. Buenas noches. Qué pena. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Muy bien, profesor John Jairo y Juliana, buenas noches. Tengo dos preguntas. La primera, estuve mirando el trabajo de grado de Martín, entonces vi allí que hablabas del poeta de actos y el poeta de versos. Como sabemos que las palabras tienen valor, pero más los actos, quería saber para ti cuál de los dos pues prefieres o qué te llamó más la atención respecto de Martín. Esa es la primera. O luego hago la segunda. O la segunda es sobre el tema de Emilia y los 9 meses y la mosca. Yo sé pues que tú eres madre, entonces quería saber si ese proceso tiene que ver con tu proceso de gestación o si este proceso de haber sido madre te generó, no sé, la sensibilidad para pues que abordaras el tema de la violación o algo así. Gracias, Julieta. Bueno, sobre Martín, espérate, muevo el micrófono. A mí me regañan qué pena. Bueno, lo de Martí, yo creo que llegué a Martí en un momento de mi vida en el que yo todavía pensaba que mi futuro era estar parada en la mitad de la Plaza de Bolívar dando discursos libertarios, ¿cierto? Yo sentía en mí un ímpetu de lucha por los derechos y por la igualdad y creía que la forma de hacerlo era llegando a la acción, ¿cierto? Martí fue una persona que, aunque escribió desde muy joven, siempre tuvo dentro de sí esa idea de tener que actuar, ¿cierto? Yo creo que el momento histórico en el que él estaba lo obligaba un poco a eso, porque sabemos pues que Cuba todavía no había logrado la independencia respecto a España y que como autor intelectual de la independencia, el rol que asumió fue muy importante. Desde que tenía 16 años, Martí escribía cartas y recuerdo que en la primera carta, en una de las cartas que escribía a los 16 años, él estaba ya en la cárcel porque la policía había interceptado una carta que le había escrito a su profesor, donde tenía ideas pues que para el régimen eran muy peligrosas. Él escribe una carta a su mamá y en la carta que le escribe a su mamá, él le dice esa frase que tú citas y le dice: tengo miedo que por llegar a ser mis versos primero conocidos que mis acciones, vaya la gente a creer que soy como tantos otros, solo un poeta en versos, ¿sí? Y cuando él dice como tantos otros, él está hablando de una oleada de poetas románticos que podían manejar muy bien la palabra, pero una palabra que parecía en el fondo vacía, ¿sí? Yo creo que Martín no hablaba tanto de la acción física en ese momento de coger un arma, sino de una palabra
que tuviera tras de sí un respaldo ideológico y una postura política, y que en el momento de la historia en el que él estaba, él debía hacerlo, ¿cierto? Digamos que América apenas estaba alcanzando una independencia, y una independencia entre comillas, apenas estaba empezando a pensarse, y estaba buscando una expresión propia a partir de un lenguaje además impuesto, y que Martí como autor se dio cuenta de eso. Martí, por supuesto, toda su vida siguió escribiendo y además siguió interfiriendo directamente en esa búsqueda de la independencia sobre España, pero creo que la lección que deja Martí es que tal vez las palabras eran más acciones que sus propias acciones. La primera vez que Martí intenta entrar a un combate, todos los militares le dicen, usted no puede entrar al combate porque usted no sabe manejar un arma, y Martí estaba tan metido en su delirio de tener que ser un poeta en actos, que Martí se subía a un caballo, se va de primero en la fila y recibe 2 balazos antes de alcanzar a hacer nada, ¿cierto? Entonces, toda la obra que había dejado fue en realidad, digamos que la base de la que luego se convierte en la independencia respecto a España, y luego respecto a Cuba. Como ustedes saben, Fidel Castro, cuando llega al poder, agradece a Martí, que es para él el autor intelectual de la independencia cubana, ¿cierto? Entonces, creo que en este caso Martí hablaba más de una palabra verdadera, ¿cierto? Y Flaubert lo dice, lo bello es lo verdadero, ¿sí? Y en este caso había toda una apuesta detrás de las cartas, detrás de los poemas, pero que Martí logra esa independencia es desde el lenguaje más que desde las acciones. Por supuesto, Martí es un personaje muy complejo. Desde las cartas yo siento que es posible reconstruir gran parte de ese universo, pero no podríamos entenderlo desde nuestro contexto actual, sino solo situándolo en el contexto particular en el que él estaba. Y respecto a la segunda pregunta, no, yo no soy madre, pero me gusta la pregunta porque me hiciste pensar también en algo que decía Flaubert, y lo estoy citando tanto porque he estado releyendo algunas de las cartas, y porque además es un autor que para mí fue muy importante, y él decía, no crean que hay que bajar al manantial para encontrar el agua, basta con golpear un poco con un tubo en nuestras manos y brotarán manantiales, ¿sí? Yo creo que no hay que ser mamá para saber cómo se siente la maternidad, sino que como escritores estamos siempre un poco permitiendo que los otros existan en nosotros y viviendo otras vidas, que es lo que sucede cuando leemos, ¿cierto? Cuando leemos, vivimos otras vidas, igual cuando escribimos, solo que esas vidas nos viven, ¿cierto? Entonces, fue muy interesante esa búsqueda, leí algunos libros que desde lo literario hablaban de la maternidad. Siempre he sido muy chismosa, entonces siempre le he preguntado a mi mamá detalles sobre el momento en el que quedó embarazada, a mi abuela, pero en este caso, más allá del embarazo físico, que sí era importante, había algo que yo quería transmitir, y era algo que sí estaba dentro de mí, y era el miedo, ¿cierto? La soledad de una niña a la que le ha pasado algo, que no sabe cómo compartir con los demás, y que tiene que intentar encontrar una respuesta desde su universo de niña, para algo que ella no, para lo que ella no tiene explicación, ¿sí? Entonces, en ese caso, esa búsqueda de Emilia fue una búsqueda que me hizo volver a mi infancia, pero la idea del embarazo estuvo, claro, en este caso sustentada en una investigación, yo diría, un poco libre y empírica, a partir de las conversaciones con las personas que me rodean. Buenas noches. Diego, vamos a hacer una cosa. Diego, Sí, señor. Diego, Buenas vamos a noches. escuchar a Oscar y después haces la pregunta tú, ¿te parece? Bueno, Y, listo, y es que gracias. Julieta tiene imaginación de escritora. No, la pregunta, bueno, ahorita hago la pregunta, bueno, listo. Dale, Diego. Oscar, ¿cuál es la pregunta? Bueno, no, es tal vez más como una acotación. Buenas noches, No te Juliana. escuchamos. Mucho gusto en conocerte. Muy contento de estar oyéndote, muy interesante. Me llama mucho la atención la historia que estás contando de tu personaje, Emilia, porque me hace recordar el personaje de un cuento que se llama El Orlá, de Guy de Maupassant, en el que están
esos elementos de una cosa que invade al protagonista, lo invade y tiene un miedo aterrador y no lo puede compartir con nadie y se siente solo. Entonces está miedo, soledad, invadido, se siente con una presencia interior y me hizo pensar en eso. ¿Tú leíste a Maupassant o tuvo alguna influencia? No, Oscar, mira que no conozco el cuento, pero lo voy a buscar, es muy interesante como algunas historias están tan inmersas en el inconsciente colectivo que se dan esos intertextos sin que haya un diálogo directo, pero lo voy a buscar porque me interesaría mucho leerlo. Muchas gracias por la anotación. Oscar, por favor, déjanos el nombre del cuento Ok, ahí en el chat, que qué chévere leerlo. Tampoco lo conozco, muy chévere. Y ok. Diego, ahora sí te escuchamos. Bueno, muy buenas noches. Un saludo especial a Juliana, un gusto verla. Y mi pregunta es, yo he seguido alguna poesía que usted publicaba en YouTube. Tengo los dos libros, leí el de Martí, su acercamiento a la poesía, su sensibilidad. Y la pregunta clave es por qué, bueno, y tan llorona, y John Jairo también es muy llorón. Yo me he dado cuenta de eso también, y entonces, ¿cómo hacen ahí los dos llorones? ¿Por qué no escribe poesía? ¿O ha escrito poesía? Lo decía Carolina Sanín y Nahum Montt en la contracarátula de Siete veces Lucía, que el lenguaje es totalmente poético. ¿Tiene Juliana Javier poesía o está en sus proyecciones escribir poesía? Gracias. Hola Diego, qué bueno saludarte. No, mira, siendo sincera, me encantaría porque disfruto mucho recitar poesía, el acto de recitar, pero soy malísima, lo digo sin disimularlo, ¿cierto? Sí, cuando estaba en mi adolescencia escribí algunos poemas muy cursis y malos, y luego me di cuenta que mi búsqueda de la poesía iba a ser desde la prosa, ¿cierto? Que tal vez esa búsqueda de la poesía iba a partir desde la prosa de dos elementos que para mí son fundamentales en la poesía y son la imagen y el ritmo, ¿cierto? Entonces lo que decían Carolina y Nahum tiene que ver, yo creo, un poco con eso. En Lucía hay, como les decía ahora, una búsqueda y una apuesta por el lenguaje, pero también yo siento que en Papás de una zanahoria, en Emilia, en Obituario de enfermos, hay también una búsqueda de lo poético, no digamos la poesía, sino de lo poético, desde esos dos elementos, ¿cierto? Una prosa que tenga el ritmo de la poesía y una prosa que además esté constituida a partir de imágenes. Lo que tú seguías en YouTube fue también un episodio de mi pasado, y era que me gustaba tanto recitar poesía y que pues que mi único acercamiento a la poesía era a través de los poemas de otros, entonces subí algunos videos recitando esos poemas, pero por supuesto la poesía es algo que acompaña mi creación prosaica. Espero tal vez cuando sea mayor tenga ese momento de revelación. Yo creo que admiro tanto la poesía que para mí está como en la cima de todos los géneros literarios. Creo que de todos los géneros literarios es el género que está más cerca de la música, de la oralidad, de la universalidad, que lo admiro tanto que no me atrevo a tocarlo todavía. Tal vez no estoy preparada en este momento, tal vez cuando sea mayor llegue a mí el acontecer poético, pero por ahora seguiré esa búsqueda por este camino que todavía me plantea muchísimos retos, sorpresas, y en el que además también puedo hacer un poco esa exploración de lo poético en el mundo, el desarrollo de esa sensibilidad que es tan importante. Pero por ahí John Jairo me ha comentado que usted le ha escrito poesía a John Jairo, algo así, ¿no? No, Gracias, solo gracias. Feliz noche, gracias. Gusto en verla. Listo, profe, gracias. Juliana, Listo, buenas Diego, noches. gracias. Beatriz, sí, Gusto. pregunta de Beatriz. Gracias, Diego. Juliana, Sí, dale, Beatriz. buenas noches. Hay que decirle a Diego que cuando está grado, pues las poesías son personales, íntimas.
Juliana, quería preguntarte, es un gusto saludarte. Lo que más me aprecio de ti es cómo marcas la generación, tu generación, con este proyecto de vida. La pregunta es, ¿cómo haces para ubicar los títulos en tus diferentes escritos como Papá Zanahoria? Muchas gracias, Beatriz. Mira, la pregunta por los títulos, bueno, debo confesar que en mi caso es lo más difícil. Para mí es más fácil escribir un libro que ponerle un título. En algunos casos ha llegado por azar. En el caso de Martí, pues como esto primero fue una tesis de pregrado, entonces yo sabía que la forma de persuadir a los profesores de que habían hecho muy bien el trabajo de volverme muy objetiva y cuadriculada era poner un título que sonara muy académico, y el título que tuvo el libro de José Martí al inicio era Construcción del sujeto, búsqueda de una identidad narrativa latinoamericana en las cartas personales de José Martí. Era un título que parecía una crónica medieval de 3 frases, pero luego cuando el libro es reescrito, digamos que se vuelve a titular, se vuelve a nombrar, con la ayuda y el asesoramiento de John Jairo. Luego, 7 veces Lucía es un libro que dialoga mucho con una novela de Alba Lucía Ángel, que les recomiendo si no la han leído, 2 veces Alicia, una novela que también para mí fue muy importante en esos años iniciales. Yo sentía que debía encontrar una influencia local con la que yo pudiera dialogar desde mi obra, porque en la universidad el enfoque era completamente eurocéntrico, entonces habíamos leído toda la literatura española medieval, europea medieval, romanticismo, pero habíamos leído muy pocos autores colombianos. Entonces, cuando yo vuelvo de Estados Unidos, yo inicio esta búsqueda de una realidad literaria sobre la cual yo situarme, y Alba Lucía Ángel llega y se convierte en una gran influencia en esa primera obra que es 7 veces Lucía. Entonces, por un lado estaba esa idea de rendirle un tributo a Alba Lucía desde el título, pero también la idea del 7, que en 7 veces Lucía es muy importante. Por un lado el 7 como un número que tiene un valor simbólico, la idea de poner en un mismo número la Trinidad, lo divino, y lo terrenal, los 4 elementos, ¿cierto? Entonces el 7 en ese sentido era importante. También la historia pasa en 7 días de la semana, ¿cierto? Entonces estaba también ahí ese pequeño guiño al lector, porque los 7 días no son tan evidentes, pero desde el título yo le proponía el juego de intentar reconstruirlos, y además la idea de una musicalidad, ¿cierto? Entonces, el 7 veces Lucía son 3 palabras que tienen cada una 5 letras, ¿sí? Y en donde hay algunas vocales recurrentes. Ese fue el título de la novela. Luego, con Papás de una zanahoria, fue la revelación de ese momento, como les decía ahora, sí, solo llegó esa idea. Martín se levanta y se da cuenta que papá es una zanahoria. Creo que era, al principio mi papá es una zanahoria, y después de la lectura de John Jairo quedó solo Papá es una zanahoria. Y en el caso de Lo que debíamos olvidar, es un título que sí me regaló generosamente John Jairo, y que además para mí era súper acertado en la novela, porque lo que debíamos olvidar quiere decir precisamente lo contrario, lo que debíamos recordar. Y guarda un poco la idea de cómo guardar la memoria es también abrir las heridas. Sí, yo escuchaba hace poco en una charla que hacían una pregunta, y era, ¿la literatura debe sanar o debe intentar consolar el sufrimiento de los hombres? Y yo pienso lo contrario, ¿cierto? Yo pienso que la literatura debe abrir las heridas, porque abrir las heridas es guardar una memoria. Y lo dice Zapata Olivella en Changó, ¿cierto? Los esclavos dicen que no se cierren nunca nuestras heridas mientras sigamos siendo esclavos, y es porque las heridas son la huella de toda una serie de cosas que han pasado, y la huella de una futura rebelión, ¿sí? Entonces, lo que debíamos olvidar nombra esta historia de Emilia, que tenía otro título muy malo antes, y bueno, sí, siempre han llegado como por diferentes circunstancias. Yo por fortuna tengo un poeta muy cerca que me regala a veces títulos o pistas para librarme de ese conflicto, pero cuando hago ejercicios de escritura creativa, siempre les aconsejo a mis estudiantes que el título sea lo último que ellos pongan, ¿sí? Yo pienso que el título debe, por supuesto, dialogar con la obra, pero que llega
al final y después de que el escritor pueda escuchar a profundidad y a conciencia el universo que ha creado. Gracias, Juliana, muy querida. ¿Alguien más tiene preguntas o quiere hacer alguna intervención? Bueno, entonces yo sigo por acá y quiero descansar en algo que ha sido un tema que planteó Diego ahora con la pregunta y es el tema de la poesía. Y es que por ahí quedaron muchas cosas sueltas cuando Juliana decía que le gustaban recitar algunos poemas. Y es que siento que la literatura o la obra narrativa de Juliana está muy marcada, como lo decían Diego y como lo decía Carolina, Nahún y Ángel Castaño, por un ritmo y por unas formas poéticas hechas desde el lenguaje, muy evidentes desde el lenguaje. Y yo quiero saber cuáles sientes que pueden ser esas influencias. Yo sé que José Manuel de alguna manera te generó un impacto en sus primeras lecturas, pero ¿cuáles son esos otros poemas o poetas que crees han llevado una influencia poderosa en tu obra? Bueno, mira. ¿No escuchamos? Ay, tenía el micrófono silenciado. Bueno, yo creo que no han sido solo poetas, sino también autores que desde la prosa han emprendido la misma búsqueda de lo poético, como la que yo intento emprender en Lucía. Fanny Buitrago, por ejemplo, escribe una novela que se llama El hostigante verano de los dioses y la escribe a los 18 años. Es una novela que yo leí con fervor, la escribí además adoptando la voz de 4 mujeres y 4 mujeres del común, que están inmersas en el contexto histórico de las bananeras, es decir, ya había un acto revolucionario al darle la voz a 4 mujeres para que narraran un acontecimiento histórico, ¿cierto? Es lo que llamamos la microhistoria, a partir de alguien que históricamente no estaba apto para tomar la voz, ¿cierto? Entonces ella escribe esto con un desglose, además de ritmo y de fuerza fascinante. Recuerdo que una de las mujeres es Dalia, creo, bueno, ahora se me olvida el nombre exacto, y los fragmentos en los que entra esta mujer tienen tanta fuerza que uno como lector se siente arrasado. Leí también, en diciembre llegaban las brisas de Marvel Moreno, por ejemplo, que es una novela cargada de prosa. Leí 4 veces Cumbres Borrascosas, que aunque es una novela que parece lejana también a estas influencias latinoamericanas y colombianas que estoy citando, está cargada de una fuerza rítmica, y que además propone un juego muy interesante con los narradores, ¿cierto? La idea de un narrador dentro de otro narrador, dentro de otro narrador. La Celestina, aprendí fragmentos enteros de la Celestina. En cierto momento de mi vida adoptaba la práctica de recitar fragmentos muy largos de libros. Luego me di cuenta que eso ejercía una influencia muy fuerte sobre lo que escribía y empecé a olvidarlo. Pero creo que más allá de la poesía, pues Emilia Yarza también ha sido una poeta que me ha marcado, pero más allá de leer poetas, he intentado leer escritores en general que tienen la sensibilidad poética muy desarrollada y que desde el lenguaje han emprendido esta búsqueda. Carolina Sanín, por ejemplo, en Somos Voces Abismales lo hace de una forma fascinante y a partir no de la escritura de versos, sino a partir de la escritura de microensayos, ¿cierto? O Giuseppe Caputo, ay, se me olvida el nombre de la novela de Caputo, pero también está cargada de poesía. ¿Lo vas a decir? Un mundo huérfano. Exacto, entonces creo que a partir de ahí se han generado esos diálogos, pero aprovechando que tengo acá el libro y que ya que no tengo poemas que recitar, pero sí la novela, les quiero leer un parrafito, que es el parrafito que está al final de 7 veces Lucía, porque no solamente quiero que vean el ritmo, sino que quiero que vean la idea de la imagen, y es que esta novela está estructurada también a partir de los sueños, y esos sueños juegan con la imagen de los pájaros. Yo fotografeo pájaros y siempre he sentido que encontrar los pájaros es un poco como encontrar el acontecimiento poético, ¿cierto? Uno a veces los escucha pero no puede verlos y siempre está intentando agudizar la vista para encontrar de dónde viene
el canto que uno está escuchando, y a veces uno se da cuenta que solo se trata de ver mejor, ¿cierto? De poner la vista sobre las cosas realmente y a profundidad, pero también a veces uno se da cuenta que aunque encuentre el pájaro quieto, tal vez lo más bello del pájaro es que vuela, ¿cierto? Entonces, encontrar lo poético es aprender a escuchar, aprender a ver, pero también aprender a saber cómo transmitir a partir del lente, en el caso de las fotos, o a partir de la palabra, en el caso de la escritura, ese hecho poético. Y acá está siempre el juego, el encuentro de dos pájaros, una es una pialla cayana, que es mi pájaro favorito acá como para confesar intimidades, y un gavilán, ¿cierto? Entonces, en el primer sueño hay una finca que tiene dos árboles al final, en uno de los árboles hay una pialla cayana, no sé si han visto la pialla cayana, es una ave de cola roja, preciosa, que algunos españoles en cierto momento asociaban con la brujería, porque tiene un canto que parece risa, y un gavilán al otro lado, una persona sin saber hacia qué lado caminar, ¿cierto? O sea, hacia el lado de la pialla cayana, que se podría asociar con el bien, o hacia el lado del gavilán, que se podría asociar con el mal. Luego, en el segundo sueño, hay una persecución, los dos gavilanes persiguiendo dos piallas cayanas que llevan ladrillos en las patas, y en el tercer sueño hay la idea de un ave, una pialla cayana simplemente yéndose. Sí, eso tiene que ver también con esa idea de la esquizofrenia incipiente y con la idea de la fase final que describe Klaus Conrad, que es la fase del residuo, es decir, el momento en el que la persona que tiene alucinaciones se da cuenta que ese mundo que se estaba figurando no es un mundo real, pero ya está un poco devastada en sus fuerzas vitales y físicas. Entonces este es el final de Lucía y llegó a mí sin que yo lo esperara. Fue un momento, creo que uno de los momentos más fuertes y vividos de mis procesos de escritura. Esto, yo creo que ustedes si escriben se han dado cuenta de cuán íntimo puede llegar a ser el acto de escritura y cuánto nos puede marcar. Y cuando acabé, cuando murió Lucía, yo no sabía si sentía un descanso o una carga más pesada que la que sentía antes. Entonces, acá Carlos, el protagonista, ha encontrado a Lucía en el sofá y él va como a cerrar ya la historia porque él era el autor de la historia de ellos. Entonces dice, voy a leerlo desde acá. Aquí, un gavilán enorme con su mirada hambrienta en vuelo amenazante. Allá una garza junto a dos pichones. Un camino largo enmarcado en plantas sobre cuyas copas reposan coloridas aves, promesa suya. ¿Cuál de todas elegir sin errar en ello? Siempre, siempre el miedo al error que me deja impávido. Torpe Carlos, Lucía se te escapa. Tu cuerpo brinca. Intento sosegarla, pero no habitamos ahora el mismo sueño. Hay demasiada quietud alrededor mío y una ave bellísima, con su seductora cola teñida en sangre, bordeando el tronco del único árbol en el jardín que concluye el corredor por el que transito. Voy con mis piernas como base, me acerco hasta tocarla, siento su plumaje suave, humedecido por el rocío, lo siento como se siente lo que se imagina. Entonces dice algo como Carlos, yo ya me voy, lo dice en lenguaje de ave, me quedo allí esperando su vuelo. Si se va, quiero verla irse, tocar alto las nubes, figurarme que las traspasa con su cuerpo ligero, no alcanza siquiera a disiparlas, amarla así, fugaz, efímera. Cierro, abro, cierro los ojos, los cierro, abro, cierro los ojos, que se despierte Lucía. Entonces abre los ojos y dice, ¿qué pasó, Carlos? Yo le respondo que nos vamos, ¿quiere saber a dónde? Muy lejos, sospecho que sonríe, casi está preparada. No volvemos, me dice. No, no volvemos, aseguro. Es ahí cuando se estira, rígida, esboza un gesto de placer, murmura algo que no entiendo y vuelve a cerrar los ojos. Mi mano sobre su cuerpo ha dejado su huella. La amo así, Lucía. Yo la amo infinita. Si usted es la muerte, quiero morir 1000 veces. Solo 7, me dice, morir 7 veces como los gatos. Luego abre ya para no cerrarla la boca. ¿Qué dijo Lucía? Le pregunto. Y se ríe y riéndose se va. A su oído susurro, ya la alcanzo. Abandono el vaso de agua y las pastillas sobre la silla. Le tomo la mano dejando caer mi cuerpo junto al suyo y tras besarla me dejo ir. De pronto sí volamos, pienso. Es toda libertad y toda aire, mi Lucía. Ahora yo mismo me estoy diciendo adiós. Y concluye el libro
y yo descubrí en ese momento que la historia había dado su propio final. No lloré tanto escribiendo ese final, pero me sorprendió un poco que la idea de las aves fuera tan importante para los personajes, más importante incluso de lo que yo había pensado, y creo que acá entra un poco en juego esa idea del sueño como inconsciente en el que ya se había trazado el desenlace de los personajes, en el que ellos mismos ya habían trazado su propio desenlace. No había vuelto a leer la novela, no es que yo siempre esté leyendo fragmentos de la novela, sino que ahora para la charla dije voy a repasar un poquito porque a uno se le va olvidando lo que había dicho ahí, y creo que eso hace parte también del proceso de escritura. Sí, yo cuando iba a salir la novela publicada tenía muchísima ansiedad porque era mi primera novela y yo decía, me siento como, ahora que Julieta me preguntaba lo del embarazo, yo decía, me siento como una madre embarazada que va a verle la cara al hijo, y tenía muchísima ansiedad por tener el libro en mis manos y tocarlo, pero cuando me lo entregaron yo me sentí vacía, sentía que lo más fascinante y lo más grande había pasado antes y había estado, era en esa exploración, y que ya el libro era más bien como el hijo rebelde que se va de la casa y que uno no quiere volver a ver porque ya está ocupado en criar otros hijos. Entonces fue grato la idea de volverme a encontrar con el libro ahora para hablar con ustedes. Y sí, pienso que esa búsqueda va a seguir acompañándome en los libros que escriba en adelante, por supuesto, no de la misma forma, sino que cada libro debe arrojar su propio lenguaje, pero que ese primer libro tenía que ser así. Yo creo que en ese primer libro no tiene que permitirse ciertas libertades que no se va a poder permitir después, y ahí yo creo que me las permití todas. Bueno, por acá me está escribiendo Beatriz Elena, y me está preguntando sobre dónde conseguir los libros. Como yo soy el manejador comercial, solo es lo único que manejo. De resto en la casa y en la vida todo lo demás lo maneja Juli. Yo, la editorial, las clases de literatura, todo lo hace ella. Yo solamente vengo y digo, financiero, gracias, Ángela, sí, el manejador financiero o el manager financiero. Entonces lo pueden conseguir, los libros de Juliana los pueden conseguir en la Librería Nacional, en cualquiera de las sedes de la Librería Nacional en todo el país, o también lo pueden conseguir por medio nuestro, o sea, nosotros también me pueden escribir o nos pueden escribir y nosotros se los enviamos. Nosotros desde Clexidra Editores también distribuimos el trabajo de Juliana Javierre, desde nuestra página www.clexidraeditores.co, también está en Mercado Libre. Hay uno de ellos que está en Amazon, pero yo les recomiendo, por supuesto, que lo pidan directamente acá a este servidor y de una vez se les puede enviar firmado. A mí me dan una comisión también que se va para el mercado en la casa por la venta de los libros, entonces bien puedan. También pueden conseguir en nuestra página no solamente los libros de Juliana, sino también los libros de Albeiro, que por acá veo a Albeiro, quien ha estado calladito, pero que también conoce muy bien el trabajo de Juliana y todo el proceso de Clexidra Editores, porque es parte del catálogo editorial de Clexidra Editores con su novela Vida Parva. También está por acá Pilar, está Belarmina, está también Diego, está Ramiro, está Flor, y bueno, acá hay una gallada grande de personas que hacen parte de nuestro catálogo. También está Amelia Restrepo, que tiene una participación amplia en nuestro catálogo editorial. Ahí pueden entrar si quieren, revisar nuestro catálogo. Estamos estrenando títulos además este mes, estamos estrenando colecciones, colección de teatro. Uy, esta cuña no se la pago yo a la SECOT, pero bueno, tenía que hacerla. Estamos estrenando antologías, una antología que es sobre una lectura sobre la Guajira que hacen varios profesores de la Universidad Tecnológica. Estamos estrenando colección de teatro, estamos estrenando premio. Bueno, ahí pueden ver todo, y también los que quieran tener acceso a las novelas de Pilar o de Albeiro o de Amelia, o a las antologías en las que participa Ramiro, en las que participa Flor, ahí está todo el trabajo, también lo de Juliana. Pueden pedir, entre más libros pidan, mayor es el descuento. Ahí ya queda la cuña cerrada. Las antologías de la academia. Las antologías de la academia, sí es a donde está Ramiro, Amelia.
Ahí No, pueden está entrar. Diego, está Ramiro. Sí, por eso, ahí es donde están ellos. Y también pueden conseguir las antologías de la Academia Bueno, que No, son, la está ofreciendo. lo pueden encontrar también en www.fundacionacademia.co, que es parte de un proyecto editorial que se llama Presencia Académica y que también en algún momento esperamos compartirles más sobre ese proyecto, que es un proyecto grandotototote. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta para Juliana, ya terminadas las cuñas, que no me regañen acá Natalia por hacer esas cuñas tan largas comerciales. John Jairo. Dale, Ángela. Juliana, tengo una inquietud. En los comentarios que envió John Jairo previos a la clase, al final habla de una investigación sobre el cuerpo enfermo. Y te he escuchado mucho hablar sobre la enfermedad. Independientemente de la, digamos, lo que tenías frente al VIH, ¿cuál es en sí como esa curiosidad o sea, qué te llama a ti a escribir sobre la enfermedad? Si eso tiene que ver con las emociones, o sea, ¿por qué se habla tanto del cuerpo enfermo? Gracias, Ángela. Mira que la enfermedad siempre ha estado en mi vida, aunque yo no he sido una persona que se enferme mucho, y tiene que ver con esa idea del secreto. Mira que mi abuelo, que fue una persona que influyó muchísimo en mi vida, tenía en la casa un closet que siempre tenía llave, y cuando él llegaba del trabajo era una especie de ritual que él se encerraba en ese cuarto, abría el closet y sacaba algo que tenía ahí. Yo siempre intentaba espiarlo, pero era muy difícil ver qué era lo que él sacaba, y tenía muchas ideas un poco descabelladas sobre qué era lo que él iba a ver en su cuarto secreto. Y un día no aguanté más y con mi hermano improvisamos una llave, rompimos la chapa del closet secreto de mi abuelo y encontramos muchísimas cosas, pero entre ellas algo que conservo hasta ahora, un diario en un plástico amarillo, escrito al principio con una letra muy fina, y firmado por Mauricio. Mauricio fue un tío que murió de cáncer cuando tenía 10 años y del que yo había escuchado muchas historias, pero del que no sabía nada a profundidad. Yo me robé ese diario, ese día nos ganamos un regaño impresionante porque mi abuelito quería saber quién había abierto el closet y pues los únicos posibles culpables éramos mi hermano y yo, pero quedó instaurado entre él y yo el secreto, porque él siempre supo, yo sé que yo me había quedado con ese diario, pero nunca me lo pidió. Entonces yo me llevé el diario de mi tío Mauricio a mi casa y empecé a reconstruirlo a partir de lo que él escribía. Al principio era un niño que hablaba sobre el colegio, sobre la señorita, que era una profesora de la que yo creo que él estaba enamorado, sobre la relación con mi abuelo, con mi abuela, pero a medida que la enfermedad fue avanzando en él, la letra fue cambiando y la lectura que él tenía del mundo fue volviéndose una lectura completamente monótona, desordenada. Entonces el diario de Mauricio era el diario de la evolución de su enfermedad también. Y yo sentí que él y yo habíamos entablado una conversación a partir de ese diario. Y creo que mucho tiempo estuve intentando responderle. A partir de eso, por supuesto, se despertaron en mí muchísimos miedos. Recuerdo que una vez le pregunté a mi mamá, y a ella no le gusta que cuente esto, pero le pregunté, mami, porque al tío Mauricio le dio cáncer, y no sé si por no asustarme más o por salirse de esa pregunta incómoda rápido, me dijo, porque se dio un golpe muy fuerte en la cabeza, y pues después de eso, cada vez que yo me daba un golpe en la cabeza, yo sentía que tenía cáncer, y lloraba muchísimo. Y creo que también eso despertó en mí esa angustia de hacer cosas desde muy chiquita, porque yo sentía todo el tiempo que me iba a morir, que estaba enferma. Y esa búsqueda de la enfermedad fue la búsqueda de mi tío. Creo que siempre quise entender cómo se había sentido él, pero también cómo esa enfermedad había cambiado por completo el entorno en el que él crecía. La enfermedad de mi tío marcó un punto de quiebre, pues si uno habla de punto de quiebre en las historias, creo que ese fue el gran punto de quiebre en la historia de mi familia materna, porque a partir de eso nada volvió a ser como antes, ¿cierto? Entonces creo que la enfermedad de él explicaba muchas cosas en mí, que yo tal vez no entendía, porque mis abuelos se comportaban de cierta forma, porque había un aire frío en el ambiente siempre, un reproche.
la idea de la culpa, porque siempre ellos estaban culpando por la enfermedad de él y por las decisiones que tomaron sobre esa enfermedad. Y cuando empecé a escribir, creo que empecé también a responderle a mi tío. Creo que él fue el primer y uno de los más importantes interlocutores que yo tuve en mi escritura de diarios. Además de cartas, yo empecé a escribir diarios, creo que tengo 4 o 5 diarios en un baúl, y escribía muchísimo, todos los días estaba escribiendo, y creo que si me preguntaran con quién hablaba en esos diarios, la respuesta sería que hablaba con mi tío Mauricio. Entonces, la enfermedad creo que siempre ha estado. Luego, bueno, vinieron mis miedos porque sospecho que acá he escuchado que hay psicólogos, ya ustedes tendrán su diagnóstico, pero en mí, no sé si en todos los escritores, por esta capacidad de dejar que los demás existan en nosotros y de ponernos encima vidas que no nos corresponden, hay como algo de hipocondriaca, ¿cierto? Entonces, todo el tiempo estoy pensando que tengo cosas que no tengo, y esta idea del VIH tenía que ver también con la idea de la culpa y de una religión que me había enseñado que yo había nacido pecadora por algo que Adán y Eva habían hecho millones de años atrás. Yo crecí en una familia católica, pero luego hubo en mi vida como un episodio, algo evangélico, cristiano, y un intento de adoctrinamiento en donde las explicaciones que los adultos le daban a mis preguntas de niña eran supremamente arbitrarias, y donde me decían que cuando yo tenía relaciones sexuales con alguien, pues en un momento en el que yo ni siquiera sabía qué era tener relaciones sexuales, yo me echaba encima todo el pasado que esa persona había tenido, ¿sí? Entonces, yo crecí y viví gran parte de mi adolescencia con el miedo de estar con la persona equivocada y a causa de eso volverme algo que no era, porque no solamente me echaba encima el pasado de esa persona, sino que si esa persona tenía una enfermedad como el VIH, entonces yo me iba a volver no Juliana enferma de VIH, sino una persona pecadora que había recibido una enfermedad que merecía, ¿cierto? Entonces era, digamos, algo que era muy complejo y que yo sentía que debía desbaratar. Luego, cuando escribo este ensayo, vuelve la idea del cáncer, porque uno de los libros con el que yo dialogo es La enfermedad y sus metáforas de Susan Sontag, y La enfermedad y sus metáforas inicia abordando la idea del cáncer y de las construcciones metafóricas que se dan alrededor del cáncer. Luego cuando llega el VIH, Sontag que escribe una segunda parte hablando del VIH también. Entonces, más allá de hablar del VIH, yo hablo es de cómo el VIH se convierte en una gran metáfora que justifica un sistema de dominio de una cosa sobre la otra, ¿sí? Una moral que dice que ser homosexual es malo y acarrea consecuencias como la enfermedad, que ser mujer y estar menstruando es estar enfermo, ¿sí? Que los drogadictos reciben un castigo por optar por esa libertad de consumir drogas, ¿sí? Entonces es la misma idea que está detrás de la construcción de la raza, ¿cierto? Como concepto político, la idea de pensar que una característica biológica permite explicar factores que no son biológicos, ¿cierto? Sino factores que tienen una carga histórica detrás. Gracias, muchas gracias, Juliana. O sea, ¿hay alguna otra pregunta, algún acercamiento, alguna reflexión, alguna queja, reclamo? Bien puedan, aprovechen. Bueno, ya Yo tengo como una para pregunta. ir, Yo tengo Beatriz, una sí, dinos, pregunta. Beatriz. Nosotros, Juliana, no usa seudónimo. Pues ella usa su nombre, su nombre, ¿qué? Su nombre Eso normal, pues. es una mezcla entre vasco y quechua. Explícame, por favor. Mi apellido. Sí, mira que ahora el micrófono. O sea, muchos escritores usan seudónimos, o cómo se dicen, pues no sé cómo se dice, usan otro nombre. Sí, el Quijote de la Mancha, por ejemplo. Sí, que es. Entonces, tú usas. ¿Cómo? O No, sea,
Sí, Sí, yo te entiendo. No, yo nunca he usado seudónimo. Pues nací con un apellido del que me quejé durante gran parte de mi infancia porque nadie lo escribía bien. Siempre tenía que corregir a las personas que decían Xavier y Javier, Juliana Javier. Y en cierto momento de mi vida aprendí a quererlo porque era un apellido que jugaba bien con el nombre, pero que además no tenía nadie más acá en Colombia. Hacía chistes. Entonces, bueno, no les voy a contar la historia de, de mis hermanos, pero es un apellido que sí es un poco extraño acá. Pero mira que ahora que hablabas del Quijote y de Cervantes, pensaba en algo que tiene que ver con nuestra creación como autores y la creación de personajes. Y creo que se lo leía, no sé si a Sábato, él decía, qué extraño que el Cervantes que escribió el Quijote fuera un autor cómico, divertido, de gran humor, además perezoso, porque a Cervantes le daba mucha pereza corregir, ¿cierto? Si uno lee el Quijote está lleno de errores, de incongruencias cronológicas. En un momento a Sancho le roban el asno y luego se le olvida que se lo robaron y vuelve a aparecer el asno. Y que el Cervantes que conocemos ahora, 500 años después, sea un Cervantes súper acartonado, académico, que a los niños les da pereza leer. Y eso tiene que ver un poco con la idea de que como autores también terminamos por ficcionalizarnos, ¿cierto? Hay un momento en el que ya, o sea, como autores no estamos y somos solo lo que la obra dice de nosotros. Entonces, aunque ahora seamos quienes toman decisiones sobre esos personajes que crean, va a haber un momento donde esos personajes nos van a crear. Entonces, tal vez Juliana Javier termine siendo más un personaje de la ficción que de la realidad. No uso seudónimo porque creo que estoy preparada para asumir las consecuencias que me traigan los errores que cometa en mi obra, y porque además tengo muy claro que esa es la forma que yo encontré para construirme como ser humano y como ser humano en determinado entorno. Sí, sí, por supuesto, a muchas mujeres les tocó usar seudónimos en determinados momentos de la historia para validarse respecto al mundo literario masculino. Ahora que mencionaba Emily Bronte tuvo que publicar todos sus libros usando seudónimo masculino, pero en mi caso creo que asumiré la responsabilidad y todo lo que recaiga sobre ese nombre según las buenas o malas decisiones que tome. Creo que esa era tu pregunta, no sé si te entendí bien. sí, sí, Juliana, mil gracias. No sé si Hernando tiene alguna pregunta, que vi Sí, que prendió el micrófono. sí, sí. Bueno, primero que todo, de verdad que admirado, sorprendido por la obra de Juliana, por la juventud, por la fluidez, por la generosidad en su palabra y de su compartir. Y básicamente, más que una pregunta, es como algo muy sencillo que reflexiona ahora. Las personas, en la medida que tenemos más edad, somos mayores, pues obviamente que tendríamos más repertorio, más historias de las cuales evocar y recoger para construir novelas, relatos, cuentos y demás. Y preguntarse a una persona tan joven cómo puede construir material tan novedoso. Y creo que con lo que comentaba Juliana me permitió como responderme, que es la capacidad, la alta capacidad de observar. Seguramente que muchas veces uno de niño ve cosas como la que el abuelo de Juliana hizo, pero que uno no tenía la curiosidad epistémica o la curiosidad sencilla de ponerse a hacer lo que ella hizo. Y eso es tal vez lo que hace que una persona tan joven tenga tanta creatividad y tanto material para construir historias. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Sí, mira que yo siempre he dicho a manera de broma un poco, y lo decía ahora también, que yo escribo tal vez porque soy muy chismosa. Recuerdo que desde muy pequeña siempre quería estar en las conversaciones de los adultos. No lo digo como algo bueno, al contrario, eso me acarreó muchísimos sufrimientos porque habían muchas cosas de las que se hablaban en las conversaciones familiares que yo no podía entender a profundidad y para las que mi mente, además, un poco salida como de la normalidad, encontraba unas explicaciones que no tenían nada que ver con lo que sucedía, pero siempre estaba escuchando historias, ¿cierto? Mi familia es una familia que siempre tuvo la costumbre de contar historias y además de contarlas de una forma muy exagerada, ¿cierto? Yo escucho a mi mamá y a veces me río porque
Mi mamá no dice que había un ladrón que estaba siendo perseguido por 2 policías, sino que ella dice por 500 policías, y todo el mundo en el que yo crecí era un mundo un poco fabuloso, donde pasaban cosas que no pasaban en la realidad, pero que a través de la palabra sí podían pasar. Entonces, todas esas historias fueron calando en mí, pero también algo que yo creo que fue mi primer acercamiento a la creación literaria de la ficción, y fueron las muñecas. Jugar muñecas era el único acto de niña que yo puedo reconocer en mi infancia, pero todo el tiempo yo estaba intentando pensar qué historia iba a crear con las muñecas cuando llegara a casa. Entonces tenía un cajón lleno de muñecas y de pequeños objetos para los que yo encontraba una cantidad inverosímil de usos, y cada tarde era crear una nueva historia con esos personajes, y creo que ahora sigo haciendo eso, pero a través de la palabra, ¿cierto? Entonces, sí es verdad que hay una sensibilidad que se va desarrollando, también la idea de observar, pero no observar simplemente lo que ves, sino lo que está detrás. Cuando yo hablaba de qué ropa tienen colgadas mis personajes en las casas, yo viajaba mucho porque era con mi mamá cuando estaba pequeña, y uno de mis pasatiempos favoritos era ir asomada a la ventana del carro, intentando imaginarme cómo eran las personas que vivían en esa casa, cuya ropa estaba colgada en cables, y por qué se vestían así, y qué conversaciones tenían en la noche cuando estaban cenando, ¿cierto? Entonces, sí creo que estamos todo el tiempo intentando ver qué hay atrás y qué hay detrás de detrás, ¿cierto? Y que eso, aunque puede significar una carga extra para nuestras existencias, es un poco lo que es nuestro deber ser como escritores, darle voz a los otros a través de nuestra palabra y permitirnos vivir esas vidas. Flaubert, ya que lo he mencionado tanto hoy, recuerdo que hablaba un poco de la construcción de Madame Bovary, y él sentía mucho asco porque desde sus preconcepciones y su idea de moral, pues le daba un poco de fastidio asumir esa mirada del personaje de Madame Bovary, pero él tenía muy claro que eso era lo que él debía hacer como creador, y que esa era su gran apuesta literaria, hacer bello incluso aquello que para nosotros no es bello, y darle voz incluso a aquellos que para quienes nosotros no deberíamos darle voz, como lo hace, por ejemplo, Miguel Torres en Roa, ¿cierto? La idea de, bueno, ¿y qué pasa si yo asumo la mirada del asesino y no la mirada del asesinado? Es un poco jugar a estar del otro lado de la historia, del lado de los perdedores también, y trabajar mucho, ¿cierto? Una profesora me decía en la universidad, porque yo llegué con la idea de querer ser escritora, y los 4 años de carrera estuvieron intentando convencerme de que no era una buena idea ser escritora, que yo debía ser crítica literaria, académica. Una profesora me dijo un día, cuando yo le dije que quería escribir una novela, yo estaba pensando ya en Lucía, me dijo, ninguna persona antes de los 40 años escribe una novela. Y yo me quedé pensando, y pues yo dije, yo la voy a escribir, pues más allá de lo que ella piense, porque yo siento que hay algo que yo tengo que contar. Y esa exploración me llevó a escribir esta novela, por supuesto, después de muchísimas horas de trabajo, ¿cierto? Yo creo que no solamente se trata de tener una historia que contar y de haber observado de cierta forma a los hombres, a las mujeres, al mundo, sino también de ser muy conscientes de que el ejercicio de la escritura es un ejercicio que requiere constancia, horas de estar sentado intentando encontrar la expresión exacta para aquello que tú quieres decir, y luego horas además de desprenderte de eso que te tomó horas escribir, porque te das cuenta que escribir se trata más de borrar que de escribir realmente. Como dice John Jairo, darse cuenta que uno escribe más con el borrador que con la punta del lápiz. Entonces sí es un proceso que trae muchas enseñanzas, creo que muchos sacrificios, uno deja de hacer muchas cosas que podría hacer si no escribiera, porque eso requiere mucho tiempo, pero a la vez un proceso que yo creo que es muy gratificante. No sé si ustedes han sentido, me imagino que sí, el placer de encontrar que la historia quedó completa en sí, y que puede existir ya sin nosotros, que esa historia puede llegarle a otros sin necesidad de que nosotros como autores seamos intermediarios y cobrar vida en los otros. Entonces, muchas gracias por tu intervención, Gracias. por tu comentario, y bueno, no sé si hay más preguntas. Gracias. Ramiro, Pilar, ¿tienen pregunta? Que hoy que prendiste el micrófono. Sí, muchas gracias, muy buenas noches para todos. Pues primero, felicitaciones, Juliana, no solo por su juventud, sino por su talento y su locuacidad, que
es encantadora. No, yo quería preguntarle dos cositas. La primera, ¿usted ha sentido que le ha tocado romper esquemas por el solo hecho de ser mujer en el mundo literario colombiano? Y la otra pregunta es, desde esa óptica tan juvenil que usted puede mirar el mundo y escribir sus obras, ¿hasta qué punto la afectación de las nuevas tecnologías y la más delicada, esa falacia de equidad de género donde le estamos poniendo femeninos a una cantidad de palabras que son genéricas, como el caso de decir vicepresidenta, que me parece pues adefesios, y toda esa hipocresía que se está manejando con el idioma? ¿Cómo visualiza usted la literatura de aquí en adelante con esas desviaciones, digamos, y con ese corte que no deja de ser o sea, que no es objetivo para construir literatura? Gracias, Ramiro. Bueno, la primera pregunta que me hacías, mira que en mi caso se ve una particularidad, y es que yo crecí en un mundo matriarcal, ¿cierto? Yo crecí sin una figura paterna cercana. En mi mundo estaba la figura de mi mamá, que era como la gran matriarca, una figura de un hermano que era un poco sumiso, y la figura de mis abuelos, pero unos abuelos que ya estaban un poco cansados, entonces unos abuelos que eran muy laxos, en ser autoritarios. Entonces nunca vi a mi abuelo como una figura masculina, sino que incluso para mí la figura de mi abuelo era una figura un poco femenina, y nunca sentí la diferencia entre ser mujer y ser hombre, ¿cierto? Yo sentía que mi palabra tenía tanto valor como la de los hombres que estaban a mi alrededor, y me acostumbré a un mundo que estaba regido bajo esas reglas. Cuando publicamos Lucía, sí alcancé a escuchar algunos comentarios incómodos de personas que tal vez ponían en duda que yo hubiera escrito la novela por mi edad o por mi género, no sé, pero creo que siempre he tenido muy claro que este proceso y esta decisión se trata de las horas que tú pasas escribiendo, más allá de las repercusiones que tengan los libros que tú escribas en el mundo exterior, y he logrado vivir ajena a ese mundo, ¿cierto? Por supuesto, como escritores nos resulta muy grato saber que nos leen y que el libro ha logrado cobrar vida en otros, pero más allá de eso, me importa muy poco si se dan críticas o comentarios hacia un lado o hacia el otro. Yo simplemente tengo la necesidad de decir cosas, de crear mundos a través de la palabra, y lo seguiré haciendo con todo lo que eso implique. Pero sí es cierto, y no podemos dejar de lado, que el mundo literario es aún un mundo machista, y el mundo en general es aún un mundo machista, y que desde la literatura debemos hacer una apuesta por darle voz a la mujer y por abrirle un camino, y defender ciertos derechos que es ridículo tener que seguir defendiendo ahora, ¿cierto? Lo que uno no entiende a veces con esas discusiones es que tengan que seguir dándose. Sí, es lo mismo que sucede con la idea de raza, y de eso hablo en Obituario de Enfermos. Es ridículo que tengamos que seguir hablando, o digamos desvirtuando y desbaratando el concepto de raza en el siglo XXI, ¿cierto? Entonces creo que en este caso la acción es como en el caso de José Martí, la palabra en sí. Sobre lo que decías de las nuevas tecnologías, pienso que no hay que tenerle miedo en este caso a esos cambios. Creo que esos cambios van dialogando también con nuestras obras, y que eso se da de una forma un poco inconsciente. He visto algunos experimentos por incluir esas nuevas tecnologías en novelas, pues escritores que incluyen tweets o mensajes de WhatsApp. Yo todavía no lo he hecho, pero tal vez en algún momento, si la historia lo amerita y si la historia lo requiere, pues lo haré. Sin embargo, más allá de incluir o no esos elementos del presente, yo creo que se trata es de saber incluirlo en el universo, y además hacerlo de una forma bella desde el lenguaje, ¿cierto? Creo que esas decisiones deben ser muy conscientes y deben obedecer a las reglas propias del universo narrativo. Y sobre la idea del género en el lenguaje, pienso que eso ha hecho parte de una búsqueda, que también debe darse desde el lenguaje. Por supuesto,
hay momentos donde parece un poco ridícula o desfachatada, sobre todo porque, como decías, esa búsqueda puede ser parte de toda una lucha, pero la lucha no es solo eso, ¿cierto? La lucha es que una mujer gane lo mismo en un trabajo cuando hace el mismo trabajo que el hombre, ¿cierto? Hay profesores universitarios que ganan más por ser hombres que por ser, o sea, que en el mismo puesto una mujer. La lucha es porque un taxista no te diga hola mi amor cuando te subes, ¿cierto? Entonces creo que hay muchos actos violentos en el día a día que siguen legitimando un sistema machista y contra el que uno debe combatir, y también desde la obra, pero por supuesto creo que hay ciertas cosas que pueden ser un poco exageradas. Sin embargo, tengo una postura en la que considero que la lengua cambia y que debemos ser laxos con ese cambio, ¿cierto? Yo, aunque soy correctora de estilo, defiendo muy poco la Real Academia de la Lengua Española y pienso que tenemos que permitir que la lengua evolucione porque las personas, los pueblos, los momentos históricos se apropian de la lengua y la modifican, y que debemos ir al vaivén de esas modificaciones y reflejarlas también en los libros que escribamos. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. No sé si hay una última pregunta antes de yo irme con las cuñas. John Jairo, yo quería preguntarle a Juliana, en esta Julieta, sí. aislamiento, ¿a qué más le atinó? ¿Si a la literatura o a escribir o qué ha aprendido de este aislamiento? Quería como saber eso. Gracias, Julieta. Bueno, yo hago muchas cosas, entonces siempre estoy como intentando acomodar ese rompecabezas en mi vida para tener tiempo y para priorizar lo que para mí es más importante. Ese aislamiento me dio cierta libertad en el manejo de mi tiempo porque yo soy docente, entonces paso muchas horas en el colegio en el que trabajo y me cuesta un poco a veces escribir porque llego ya con la cabeza como cargada de todo lo que me dicen los niños. Y cuando estaba escribiendo la novela de Emilia, Lo que debíamos olvidar, yo lo que tenía que hacer era levantarme a las 4 de la mañana para poder escribir de 4 a 6 antes de que la cabeza se me llenara de todo lo que vivía en el trabajo. Porque soy una escritora matutina, ¿cierto? Para mí es muy difícil escribir en la noche, yo siempre debo escribir en la mañana. La pandemia me dio la libertad de manejar un poco mis horarios y pude terminar la novela. Entonces en esta pandemia terminé la novela, inicié algunos trabajos de corrección de estilo. La corrección de estilo me ha permitido un poco meterme en la mente de otros escritores para intentar darle sentido a las cosas que ellos quieren decir, porque si bien como escritores queremos muchas veces que respeten nuestro estilo, los libros que yo corrijo, que son libros un poco más académicos, son libros escritos por personas que no tienen mucha experiencia en la escritura, entonces son libros que tienen muchos errores sintácticos, y es un poco jugar a reacomodar las ideas para que tengan sentido. Entonces inicié también unos trabajos de corrección y siempre estamos con el trabajo en la editorial, con lecturas. Creo que la pandemia me hizo pensar al inicio, un poco cuando estaba despertándose este miedo de la enfermedad, del contagio, o sea, si tú te contagias, tú pones en riesgo a los otros, de cómo pudo haber sido ese miedo que yo no viví, pero del que se hablé con la pandemia del VIH, ¿cierto? En sus primeros años, digamos en el 83-84, yo no viví ese momento histórico en el que habían empezado a aparecer algunos casos de homosexuales que tenían un cáncer muy extraño en la piel y en el que se decía que el SIDA era un cáncer homosexual, ¿cierto? Un cáncer gay, en el que si un homosexual se metía a una piscina, los papás le decían a los niños que se salieran porque los iban a contagiar de VIH, o en el que un niño con VIH no podía ir al colegio porque los papás de los otros niños pensaban que si sus hijos tocaban la misma chapa que el niño enfermo había tocado, se iban a contagiar, ¿cierto? Yo no viví ese momento histórico, sí intenté recrearlo, y esta pandemia me hizo pensar un poco cómo sería a través de los medios, que por supuesto tenían menos fuerza que ahora, pero a través también del voz a voz, a través de los discursos de poder, cómo se suscitaría y se desencadenaría ese miedo. Me hizo sentir un poco sola, ¿cierto? La idea de descubrir que hay cosas que todavía se salen de control, que yo creo que fue también lo que pasó con el VIH, un poner en cuestión todas las autoridades y las certezas, descubrir que
aunque hemos descubierto muchísimos antibióticos que pueden controlar enfermedades muy graves, un simple virus, una simple gripa, puede poner en jaque todo el mundo, ¿cierto? Y toda la humanidad. Pero al mismo tiempo tenía muy claro que no iba a escribir sobre eso en este momento. Yo pienso que es muy pronto para poder conceptualizar o pensar a profundidad ese momento histórico que vivimos. Creo que tal vez en unos años eso pueda dialogar con otros temas y surja algo, pero yo no he todavía profundizado mucho como en las implicaciones que esto tiene, porque creo que todavía estamos muy cerca para poderlo ver con profundidad. Tal vez hay que saber tomar distancia a veces para poder ver más hondo. Bueno, se nos acaba el tiempo. Me voy despidiendo, no antes de hacer las últimas cuñas, porque si no me van a echar de la SECOP. La primera cuña es: matricúlense en las propuestas que tenemos desde la SECOP. Recuerden que tenemos talleres de escritura, de política, de filosofía, de ilustración, de música, de cine. Bueno, ahí hay una cantidad de cosas. Esa es la cuña de la SECOP. La segunda cuña es una cuña editorial. Ya saben, los que necesiten la obra de Juliana la pueden encontrar en cualquier sede de la Librería Nacional o por Amazon o por Mercado Libre, o nos la pueden pedir a nosotros directamente y nosotros se las enviamos firmadas con foto, pico, lo que quieran. Eso va con toda la ñapa que ustedes necesiten, si me va bien como vendedor de libros. Y la tercera también es contarles que tenemos novedades editoriales en el catálogo de Clepsidra Editores, como son los 2 libros de la colección Presencia Académica de la Fundación Academia Colombiana de Historia, Literatura y Arte, que preside nuestra amiga acá presente, Amelia Restrepo Hincapié, que son La Memoria es una forma de luz, una antología de 21 autores de diferentes lugares en ensayo, y Silabario del Tiempo, que es una antología de cuento y poesía que compila 20 autores. Yo fui el antologador de esas 2 ediciones. También hay otras antologías que han sido ganadoras de algunos premios a nivel nacional y departamental. Y por supuesto un catálogo en novela, cuento, poesía, libro ilustrado, libro de artista, más de 40 títulos en el catálogo editorial. Entren a nuestra página, si necesitan algo bien puedan, si no lo necesitan al menos déjennos saludes, porque nosotros vivimos también, no solamente del dinero, sino de los afectos de las personas que cada semana nos acompañan aquí en este espacio. Señora, ¿quién me habló? Amelia. Yo, Amelia. ¿Me deja hacer una cuña se me olvidó, del laboratorio de historia? Sí, pues claro. Aquí estamos entre personas, no solo entre escritores. Bienvenida, Juliana, a todos. No solo entre escritores, tal vez historiadores, profesionales, pero ante todo personas. La Academia Colombiana de Historia, Literatura y Arte va a abrir el laboratorio de historia, o ya lo están viendo. Ya les escribí ahí la propaganda, nadie le paró bolas, o por lo menos nadie dijo nada, pero todos deberían estar en ese laboratorio. Es una historia de las ciudades, la ciudad sufriente, la ciudad migrante, la ciudad escritora, bueno, culta, la ciudad educadora, la ciudad profesional, todo. Entonces todas las personas caben allí, la ciudad trabajadora, hay de todo, pero es un contar la historia desde las personas, la historia que se está escribiendo hoy, que están escribiendo ustedes, estamos escribiendo, que se leerá mañana, sus nietos, sus bisnietos, y la historia de ayer que no fue contada y que se está contando hoy, que se lee hoy de nueva manera y que se revive y se recuerda. Así que bienvenidos, estoy allí con John Jairo, con Ramiro, con Diego, conmigo, con cualquiera de nosotros. Pueden hablar y enviarnos el material y son bienvenidos. Gracias, perdón. Gracias, Amelia. Sí, hay que dar entonces. Claudia, sí. Sí, no, señora. yo quiero agradecerle, pues, en nombre mío y de todos, a Juliana, porque
fue demasiado clara, honesta, sincera, no nos dejó detalle. ¿Cómo será que yo no tuve que preguntar nada? Yo quedé aterrado que Claudia no dijo nada, pero ya saben por qué yo me enamoré, ¿no? Además de ser todo eso que tú dices, también es abrigo en mis noches y susurro de lluvia en las tardes soleadas. Entonces, ¿cómo no enamorarse de esta mujer? Además, escribe bien, es ensayista, cuentista, novelista, bueno, una cantidad de cosas que los adjetivos que tengo son muchísimos y seguramente dirán poco. Lo que más puede decir es la obra de ella en este caso, que fue para lo que lo invitamos hoy, no para hablar de los afectos míos, sino realmente de mi trabajo como profesor. Y bueno, contentísimo de que nos haya acompañado hoy Juliana Javier, ya saben, ahí está entonces la invitación, nos vemos la próxima semana. 4 horas y uno no se cansa. Muchas gracias. Iván, un abrazo grande a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Excelente charla, muy linda noche. Muchas excelente, gracias. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias a todos gracias, ustedes. Juliana. Me encantó compartir este espacio y esta conversación, la disfruté muchísimo. Gracias. Claro que sí. Nosotros... Muchas gracias, Juli. Jairo, muchas gracias. Chao, gracias a todos. Muchas gracias. Iba a decir que hacen una bella pareja literaria. Muy bellos. Gracias, Julieta. Nos falta un hijo para que acomode bien el chisme. Les quita la pena. Qué pena. Feliz noche. No, hijos no. Vamos a escribir muchos libros, pero hijos no. Bien, esa es la idea. Tengan muchos hijos lindos. Feliz noche y muchas gracias. Juliana y John Jairo, de verdad. Qué pena. Chao. ¿Qué más hijos que nosotros? Bueno, y todos los grupos que se anexen a Sedeco. Muchas gracias. Tienes toda la razón. Un abrazo a todos. Chao. Julieta, muchas gracias. Chao.